Spider-Man, uno de los personajes más amados de la historia de los cómics y personalmente mi personaje favorito. Hace mucho que no hablaba de él a pesar de el amor que le tengo a este personaje. Entonces dije, bueno, para alivianar un poco el contenido ya que venimos de analizar toda la filmografía de uno de los directores que más detesto. Voy a hacer un top de las películas de Spider-Man para que haya un contenido un poco más liviano y que puedo sacar más regularmente. Ahora, por supuesto, esto al ser un top va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo conmigo y eso está perfecto, todas las opiniones son válidas, así que los invito a dejar su top según su opinión y si quieren discutir en los comentarios también está perfecto, siempre y cuando lo hagamos de manera respetuosa, tampoco nos vamos a sacar a la mamá aquí, weón. Y otra cosa, que está súper bien que ustedes tengan su opinión, pero tienen que saber que está errada y la mía es la real. Nope, you are nitpicking and biased. I win, bye bye. The Amazing Spider-Man 2. Dios, qué película más mala. Todos los problemas que tengo con Justice League de 2017 los tengo con esta película. Porque no se siente como una película de director, se siente como una película de estudio. Es como si los productores de Sony hayan dicho: ok, vamos a meter toda la mierda que podamos en esta película para vender 28.000 juguetes. Tiene todos los problemas de Batman y Robin. Todos los problemas de las peores películas de superhéroes están presentes en esta película. Hay 328 villanos, weón, y varios su desarrollo se acelera simplemente para poder sacar la figura del Duende Verde, jaja, o sacar la figura de Rhino, ponte tú, o es así. Y aparte de eso, el plot es muy desordenado. De repente empezamos con Peter y Gwen saliendo, a pesar de que terminaron separados la película anterior. Después se separan a los 10 minutos, entonces cuál es la gracia de empezar con ellos saliendo. Hay muchas decisiones que no tienen ni un puto sentido en esta película, pero voy a hablar un poco positivamente de ella. Tiene escenas que no hay en ningún otro producto de Spider-Man que gritan Peter Parker. La escena de Peter defendiendo a un niño de bullying y llevándole como su juguetito y acompañándolo caminando a su casa, esa escena es arte. Es arte. Es puto arte. Y hay varias escenas así en la película, como hay un montaje de Peter como explorando Nueva York después de terminar con Gwen, y ese montaje también es la raja. Como en general hay muchas cosas muy buenas en la película, muchas escenas buenas, pero como está tan mal escrita, está tan mal distribuida, tiene tanta cosa, tiene demasiados plots, demasiados plotlines, termina siendo un desorden constante que no es ni siquiera mirable. Spider-Man Far From Home. Mi principal problema con esta película es que trata pésimo el personaje de Spider-Man. Homecoming había cambiado muchísimo al personaje en base a su origen de los cómics, dándole muchísimos elementos de Miles para hacer que la historia se sienta un poco más fresca, se podría decir, pero manteniendo la base de Spider-Man, que es la responsabilidad. Y por eso, honestamente, me parece que Homecoming es una buena adaptación del personaje. Después llega Far From Home y le quitan lo único que hacía que se pareciera al Spider-Man original: la responsabilidad. Mira, honestamente, entiendo que la historia de Peter tratando de dejar de ser Spider-Man es súper buena. O sea, uno de mis cómics favoritos del personaje es Spider-Man No More. Es que aquí no lo tratan bien, porque uno no entiende por qué Peter quiere dejar de ser Spider-Man. En Spider-Man 2, por ejemplo, que es otra película que trata sobre Peter queriendo dejar de ser Spider-Man, tenemos la primera hora, para ver por qué Peter odia ser Spider-Man, cómo le ha cagado la vida. Aquí podrían hacer algo muy parecido, pero no lo hacen y prefieren decir: no, Peter quiere dejar de ser Spider-Man porque le quiere meter la tula a MJ. Todos los conflictos principales de Far From Home vienen de la nada y no se explican. Por lo tanto, no me puedo tomar en serio un conflicto de Peter queriendo dejar de ser Spider-Man, weón, si es que la película no me explica por qué el weón quiere dejar de ser Spider-Man. Como, man, no cuesta nada. Pero bueno, en general la película es mala, los chistes son horribles. Si tengo que decir algo bueno es que Mysterio es el mejor villano del MCU después de Thanos, y eso, sería. Hola amigos, hoy les voy a hablar de los reptilianos. The Amazing Spider-Man. Honestamente creo que esta película no recibe el amor que merece. Porque por más de que tenga interferencia de estudio, que sí, que los montajes del skate, que sí, que el lagarto es bastante mediocre como villano, y millones de otras razones, creo que es la que cuenta mejor el origen de Spider-Man. Sé que mucha gente se va a enojar por eso, pero déjenme hablar bien. The Amazing Spider-Man agarra estos arquetipos, estos personajes, y los hace humanos, los hace personas de verdad. El arco de Peter Parker acá es maravilloso, porque mucha gente cree que cuando el superhéroe se pone el traje en la película, ahí es cuando se transforma en el héroe, como por ejemplo en Iron Man, cuando se pone la armadura. Pero ese no es el caso en The Amazing Spider-Man. En The Amazing Spider-Man, Peter la primera vez que se pone en traje es un egoísta de mierda, es un weón que está enojado, vengativo, que no está haciendo Spider-Man por culpa o porque le guste, está haciendo Spider-Man para encontrar al asesino a su tío. Y después tenemos la escena del puente y la conversación con su suegro.
una conversación demasiado real, como las conversaciones que tiene con Flash, con May, con Gwen, etc. Todas son reales, todas son conversaciones que en algún punto u otro de nuestras vidas todos hemos tenido. Y en la escena del puente, Peter se da cuenta de lo importante que es Spider-Man, de lo que le puede inspirar a la gente. Deja de ser este pendejo egoísta vengativo y empieza a ser un héroe. Y creo que esa weá es maravillosa, creo que esa weá es arte directamente. Y es una pena que esta película haya sido tan intervenida por Avi Arad y Sony en general, porque pudo haber sido mucho mejor de lo que es. Pero con lo que tenemos actualmente, me parece una muy buena película que cuenta una muy buena historia de Spider-Man, la verdad. I'm gonna put some dirt in your eye. Spider-Man 3 es una buena película. No, pero en serio, me parece que Spider-Man 3 es una buena película y que es la única que explora el ego de Peter Parker. Un elemento que casi ningún cómic, de hecho siquiera, se concentra en tratar. Y Spider-Man 3 tuvo las bolas de tratarlo. Y creo que lo hace bien dentro de todo. Y sí, forzaron un poco la introducción de Venom. Y sí, forzaron algunos tramas de más. Y sí, los primeros 10 minutos plantean demasiados plots y hace que no nos podamos empatizar con Peter, como en las otras películas, cuando teníamos media hora o 20 minutos para poder ver el problema de Peter. En este tenemos solo 2 escenas para ver el ego de Peter Parker representado. A pesar de todo eso, creo que Sam Raimi hizo un buen trabajo introduciendo a Venom en la historia. Creo que Venom funciona súper bien como una herramienta de ver qué es lo que el ego le puede hacer a Peter Parker. Emo Parker, que mucha gente se burla de él, me parece maravilloso, me parece que es un villano muy bueno. La escena en la que le pega a Mary Jane todavía me choquea a día de hoy. O sea, cuando tenía 6 años y la vi fue como ¡ah! ¿Pero qué hiciste, Peter? Y cuando lo veo ahora es como ¡ah! ¿Pero qué hiciste, Peter? Y me parece que además de eso la película en general tiene una temática bastante clara que va en círculo en la escena en la que Peter se saca el traje de Venom, que es una escena que no es solamente Peter sacándose un traje alienígena, es Peter dándose cuenta de lo que el weón se convierte, de lo que él, siendo controlado por su ego básicamente, le puede hacer a la gente, lo que a uno le hace la falta de control propio, se podría decir, ¿no? El cómo eso ha lastimado a la gente a su alrededor y Peter decide dejar todos esos sentimientos negativos de lado, todas esas emociones negativas de lado, todo ese ego de lado, para poder ser esa persona empática y cariñosa que Peter siempre ha sido. Sin embargo, todos esos sentimientos negativos, todo ese odio, va directamente a Eddie Brock. Eddie Brock es una persona que ha caído cada vez más bajo por culpa del ego de Peter. Y es bastante irónico, si me preguntan a mí, cómo el traje simbionte cae, como Peter dejando su ego de lado, pero el legado de ese ego transformándose en odio a favor de Eddie Brock. No sé, me parece que es simplemente maravilloso y que está muy bien dirigida esa escena. Y creo que en general Spider-Man 3 es una muy buena película por estas razones. Creo que explora muy bien estos temas. Y también siento que no tiene el amor que merece. Okay, Spider-Man, don't flip. Spider-Man Homecoming. Qué manera de gustarme esta película. Porque agarra elementos que ninguna otra película de Spider-Man había adaptado y los pone en esta película. Por ejemplo, el tema de los stakes, como generalmente en la mayoría de historias de Spider-Man, los stakes no son que el Doctor Octopus va a destruir la ciudad con un sol, o no son que el lagarto va a transformar a toda la ciudad en lagartos. No, generalmente los stakes son de que, este weón está vendiendo drogas a los niños, deténganlo. ¿Cachai? Esos son los stakes normalmente en la historia de Spider-Man, son stakes más bajos, son historias más de vecindario, se podrían decir. Por algo Spider-Man tiene el nombre de amigable vecino, no solo porque el tipo ayuda a niños con bullying o ayuda a la gente en general, sino porque generalmente no se ocupa de cosas importantes como, qué sé yo, weón, de que Galactus vaya a destruir la ciudad de un puñetazo. ¡Puah! No, él generalmente se ocupa, weón, de que la señorita del frente tenga mermelada para la semana, o se ocupa de que un buitre no venda armas en su vecindario. Como en Homecoming, que Homecoming agarra este elemento de los stakes bajos y le ayuda mucho para poder contar mejor la historia de su protagonista. O sea, Peter en esta película, si bien es un personaje bastante distinto a los cómics, sigue manteniendo la base importante de Peter Parker, que es la responsabilidad. Si bien tiene otros elementos como que ahora admira a los Avengers, en los cómics el weón los detesta, como que, ¿cachai? Como weón mira a los Vengadores y dice, buena. ¿Cachai? Y en cambio acá, weón, el tipo sí admira a los Vengadores, el tipo sí tiene como un ídolo claro que es Tony Stark, ¿cachai? Y esos son cambios pequeños al personaje, pero que le dan nuevas maneras de contar sus historias que creo que funcionan muy bien, sobre todo en esta película. O sea, el tener los stakes bajos le permite añadir un nuevo elemento a las historias de Peter Parker, que es su historia escolar. Que si bien, por supuesto, en las otras películas sí va al colegio, y también en varios de los cómics también va al colegio, generalmente es simplemente
Peter desapareció por 5 horas en el colegio. La vida escolar de Peter nunca forma parte importante de sus plots, o generalmente no lo hace. Sin embargo, acá la vida escolar de Peter es fundamental para todo lo que pasa en la película. Ned es una pieza fundamental de toda la película. El viaje escolar de sus amigos al concurso de inteligencia es parte fundamental de la película. El villano de la película está vinculado con un estudiante que es el crush de Peter Parker. Toda la vida escolar de Peter se hace mucho más importante en Homecoming, que es algo que honestamente creo que hizo que la película se sienta bastante más fresca y que funcione de mejor manera. No sé, en general me gusta mucho como cambiaron muchas cosas de Peter Parker, pero al mismo tiempo trajeron elementos clásicos de los cómics que nunca antes habían sido explorados en películas, y creo que eso funciona de maravilla. Así que sí, gran película. That's a cute outfit. Did your husband give it to you? Spider-Man. Y sé lo que muchos van a decir: Holly, antes dijiste que The Amazing Spider-Man era el origen perfecto de Peter Parker y ahora estás poniendo Spider-Man, otra película que trata el origen de Peter Parker, en tercer lugar. ¿No debería estar The Amazing Spider-Man acá? A lo que voy a decir: no. ¿Por qué? Porque Amazing Spider-Man, aparte de contarle la historia de origen de Peter, también tiene al lagarto. En general, como película, me parece que Spider-Man funciona mucho mejor porque está mucho mejor organizada. Plantea mucho mejor a su villano, plantea mucho mejor a sus personajes y plantea mucho mejor sus conflictos. The Amazing Spider-Man hace todo eso de manera un poco desordenada. Es un problema que tengo con la franquicia de Amazing, que es bastante desordenada en cómo cuenta sus historias. Sin embargo, acá está todo súper ordenado. O sea, el héroe y el villano poco a poco van creciendo al mismo tiempo. O sea, Norman y Peter, los dos se transforman en Spider-Man y el Duende Verde al mismo tiempo, y esa va funciona de maravillas en la película. El conflicto de Harry está muy bien introducido al inicio con la excursión escolar, y como vemos como Norman le presta más atención a Peter que a Harry, porque él se da cuenta de que Peter ha sido alguien que vive en esfuerzo. Las similitudes entre Peter y Norman, como son dos personas que han vivido bajo su propio esfuerzo, bajo su propia inteligencia, se podría decir. Sin embargo, uno es capaz de empatizar con los demás y el otro no. El otro está muy dañado por el esfuerzo que él ha tenido que hacer hacia los demás. No sé, en general me parece una película fantástica y creo que es la manera perfecta de introducir a alguien al mundo de Spider-Man. El hombre araña, él hace siempre lo que una araña. Así sí, pa, así contás Spider-Man No More, la concha de la lora. ¿Saben lo que tiene esta película que Far From Home no? 30 minutos para presentar su conflicto principal, 30 minutos para establecer por qué Peter Parker detesta ser Spider-Man, cómo Spider-Man básicamente ha atropellado a Peter Parker en lo que es su vida personal, cómo poco a poco esta suerte Parker se va desarrollando de manera perfecta. Esta es la película que mejor trata la suerte Parker. Se preguntarán, ¿qué es la suerte Parker? A lo que debo decir, bro, tu cultura de Spider-Man es bien mala. ¿Cómo no vas a saber lo que es la suerte Parker? ¿Acaso no leíste los 387 cómics que tratan de eso? ¿Qué es la suerte Parker? La suerte Parker es básicamente que si a Peter le va bien, a Spider-Man le va mal, y si a Spider-Man le va bien, a Peter le va mal. Es así, es un constante tira y afloja entre las dos personalidades de Peter, se podría decir. Y esta película va y se atreve a decir, weón, cuáles son los problemas de cada una de las partes. Spider-Man es un tipo que hace todo por inercia, que no se preocupa de hacer las cosas como disfrutándolas, por así decirse. Él no es alguien... Peter no es alguien feliz siendo Spider-Man, al menos en esta película. Él simplemente está haciéndolo porque es lo que corresponde, porque tiene una culpa enorme encima. Peter poco a poco en esta película se va quitando ese bagaje, toda esa culpa que lleva encima, y eso lo va transformando en una mejor persona. Y otra cosa que a Peter le falta mucho es que él no se da cuenta de que quizá ser Spider-Man sí es riesgoso para la gente que está a su alrededor. Sin embargo, él nunca va a mejorar su vida si es que no toma el riesgo de tener las relaciones con los demás, siempre y cuando esos demás estén de acuerdo. Por ejemplo, Mary Jane está dispuesta a tomar el riesgo de ser la novia de Peter, y entonces van y tienen relación. Peter no se da cuenta de esto, de que a veces en la vida hay que tomar riesgos para poder ser feliz. Eso es la vida. Y sí, a veces hay que dejar lo que más amamos de lado para poder ser mejor persona. Eso también es verdad. Las dos caras de la moneda aquí finalmente forman una cara. Las dos finalmente se transforman en una sola persona. Spider-Man y Peter Parker en esta película se transforman en un individuo y no en dos separados. Y eso es maravilloso. It's a masterpiece. It's a masterpiece, ladies and gentlemen. Para hacer este video tuve que ver todas las películas de Spider-Man de nuevo, ya que había varias que no las veía hace mucho, como por ejemplo Spider-Man 1 no la veía hace ya varios años. Y con todas estas películas tomaba notas, ¿no? Porque estoy haciendo un video, no quiero hablar bien, quiero dar bien mi opinión. Pero con Spider-Verse, en el minuto 30 más o menos, boté mi cuaderno, dejé de ser el youtuber cínico de mierda y empecé a simplemente ver la película. Empecé a enamorarme de la película, empecé a ver arte.
¿Cuántos productos pueden hacerte sentir eso? Hacerte sentir de que ni siquiera estás viendo la película, pero aún así la estás disfrutando como un niño. Aún así entiendes a los personajes. Aún así entiendes todo lo que está pasando. Porque visualmente, porque audiovisualmente, etc., todo está hecho para elevar al personaje de Miles Morales, para elevar los temas de la película. Es simplemente maravilloso. Esta película es la definición de arte. La buscas en un diccionario, ¡pum! Foto de Spider-Verse. Es una obra maestra y honestamente si no la han visto tienen que ir a verla ahora. Y si ya la vieron, véanla de nuevo. No van a perderse absolutamente nada, la van a adorar. Esta película es brillante y honestamente la mejor película de superhéroes jamás hecha.